Bien, quiero hoy compartirles una enseñanza que le titulé El peligro de no medir las consecuencias de nuestras acciones. Ese título así, un poquito largo, pero que de por sí el título ya dice el mensaje. Las consecuencias de no medir, el peligro, perdón, de no medir las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, quiero leer para eso Deuteronomio, capítulo 32, Antiguo Testamento. Deuteronomio, capítulo 32, verso 48 hasta el verso 52. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: Sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo te doy por heredad, o que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hol, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Amén. Bien, quiero hacer una oración. Señor y Padre, en el nombre de Jesucristo, ante ti te damos gracias, gloria y honra. Nos presentamos o me presento por la fe, Señor, alabando y bendiciendo su santo nombre, dándote la gloria y la honra, porque tú eres Dios, soberano de toda la tierra. En esta hora, Dios mío, del mediodía, salimos acá a través de la plataforma de Facebook para predicar tu palabra, pidiéndote que bendigas a toda la audiencia, a todos aquellos hermanos que puedan conectarse y ver esta prédica, Señor, en el nombre de Jesús, a quien doy la gloria. Amén y amén. Bendito sea nuestro Dios, a quien damos la gloria y la alabanza. Bien, entonces quiero, como ya dije, predicar sobre este tema, el peligro de no medir las consecuencias de nuestras acciones. Y es que, amados hermanos, todo trae consecuencias. Nuestras acciones, nuestros comportamientos, nuestras decisiones producen consecuencias. Algunas, por supuesto, son positivas, otras pueden ser negativas. Y es que, de acuerdo a cómo nosotros actuemos o de acuerdo a cómo nosotros decidamos, vamos entonces a cosechar, bien sea frutos buenos o frutos malos. Siempre hay una causa-efecto y de eso nosotros no podemos escapar. Tenemos que, por lo tanto, medir bien cuál debe ser nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar, nuestra forma de responder frente a ciertos eventos, frente a ciertas situaciones. Y he tomado el caso de Moisés como un ejemplo para esta enseñanza. Primero quiero dejar claro que Moisés era un siervo de Dios. De eso no hay duda. Moisés era un hombre de Dios. Fue llamado por Dios para un propósito, para una misión. Él cumplió la misión de ser el libertador del pueblo de Israel. Él también sirvió como sacerdote, como profeta, como patriarca. Fue un líder espiritual, también fue hasta un líder militar. Es decir, él fue un hombre muy importante, fundamental en la nación de Israel. A través de él, Dios les entregó a la nación las leyes, las tablas de la ley, las normas, los estatutos por el cual la nación de Israel se tiene que regir. Entonces vemos de Moisés un hombre que era de Dios, usado por Dios, instrumento de Dios. Es más, de Moisés se menciona en la Biblia, eso está en Números capítulo 12, verso 3, se dice de él que era el hombre más manso de todos los hombres que habían sobre la tierra. Eso era Moisés, un hombre de Dios. Sin embargo, eso no lo exoneraba de cometer errores. El que él fuera un hombre de Dios, ungido, lleno del Espíritu Santo, un profeta, un sacerdote, un líder, alguien con el que Dios hablaba de manera directa, porque también
Hay otra palabra acá mismo que dice que el Señor le dice que a los profetas Él les hablará en sueños o en visiones, pero a Moisés le hablaría cara a cara. Es decir, que Moisés, su relación, su trato sería de manera directa. Sin embargo, con todos estos privilegios, con todas estas características positivas que tenía Moisés, no lo exoneraba de cometer errores. Seguía siendo humano, 100% hombre, y en ese sentido capaz de cometer errores, de equivocarse, de cometer fallas, de tener debilidades. Todo eso era posible en la vida de Moisés, como ya lo dije, porque era un hombre. Es decir, que no hay nadie en la tierra, por muy alto que haya llegado, por mucho que haya escalado, Dios lo haya bendecido, Dios lo haya promovido, Dios lo haya llevado a lo más alto, lo haya colocado en un ministerio muy poderoso, no por eso ese hombre es infalible o esa mujer es infalible, es alguien que no se equivoca, irreprensible, etc. No, amados hermanos, el hombre por mucho que llegue lejos o que Dios lo ponga en una altura bastante alta, en una altura de privilegio, no por eso quiere decir que es perfecto, que es infalible, que se la sabe toda, sigue cometiendo errores, se sigue equivocando, y en ese aspecto tiene que mantener la humildad, tiene que mantener la sencillez, porque el creerse todo o el creerse mejor que todo lo puede llevar a cometer terribles errores, terribles consecuencias que por supuesto le pueden dañar su ministerio. Entonces, en el caso de Moisés, él, a pesar de que estaba en un nivel alto, estaba propenso a cometer errores, como efectivamente lo cometió. Y dentro de algunos de esos errores que cometió, mencionamos el más quizás trágico, el que mayor consecuencias negativas le trajo. Y es que ahí donde hemos leído, el Señor, ya faltando poco, cerca del Jordán prácticamente, para cruzar a la tierra prometida, Dios le habla a Moisés, le dice, ven acá, sube a este monte que te voy a mostrar. Acá tú podrás ver la tierra prometida. Todo eso que yo te muestro ahora es lo que les prometí, les iba a entregar, te lo prometí a ti. Pero por cuanto pecaste contra mí, y le menciona el pecado específicamente, allá en aquel lugar, en el vamos a leer la cita, por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba, en Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel, por lo tanto no entrarás hoy a la tierra que le doy a los hijos, que le entrego a la nación. Fíjense, amados hermanos, cuántos años Moisés estuvo con el pueblo de Israel en el desierto, como líder, como guía espiritual, 40 años. Y Moisés, al igual que todos los que iban en el desierto con él, tenían la esperanza, el sueño, el deseo de un día pisar esa tierra, vivir en ella, poder disfrutar de esa bendición, de esa tierra que fluía leche y miel. Sin embargo, amados hermanos, vemos que Dios, por algo muy particular, le prohíbe, le cohíbe de disfrutar de esa bendición. Y no fue otra cosa que Moisés cometió un error, un grave error, que le trajo una terrible consecuencia. Y es que Moisés jamás y nunca, se lo tengo que decir de esta manera, Moisés jamás y nunca se imaginó que el haber cometido ese error le iba a traer la consecuencia de no entrar a la tierra prometida. Él quizás pensó que eso iba a ser un error más, una conducta negativa más, que luego sería resarcida, que luego iba a ser perdonado y que todo iba a ser otra vez como antes. Él nunca llegó a imaginarse lo que le iba a traer como consecuencia esa actitud, ese comportamiento. Y es que Moisés, el Señor le dijo, háblale a la roca para que la misma fluya de ella agua, para que brote agua. Pero Moisés estaba enojado, estaba cabeza caliente. Más allá de que fue o era considerado el hombre más manso de la tierra, no por eso él estaba exento de enojarse. Él era hombre y se enojó, pero se enojó de manera desmedida. Se enojó de manera incontrolable. Se enojó al punto de que la soberbia, la arrogancia, la altivez lo hizo perder el control, lo hizo actuar de manera que no era la correcta. Y dice que en vez de hablarle a la roca, la golpeó. Alabado sea Dios. ¿Y qué hubo allí?
Ahí hubo un acto donde la gloria de Dios no fue reconocida, porque lo que tenía que hacer Moisés era hablarle a la roca y decirle a la roca, en el nombre de Jehová, con la orden del Señor, fluye agua de ti. Esa era la orden que tenía que dar, que el pueblo oyera que era Dios, o era a través de Dios que esa roca iba a fluir agua. Pero él no hizo eso, él no santificó a Dios frente al pueblo, sino que bravo, enojado, agarró algo, una vara, y golpeó a la roca como si él fuera, como si el poder fluyera de él. Y bueno, sabemos que la Biblia dice que la roca fluyó agua. Y eso pasó muchos años atrás, muchísimos años, pero cuando llegó el momento, Dios se acordó y le dijo, mira, por aquello que tú cometiste en aquel momento, no vas a disfrutar de la tierra prometida. Entonces, vemos allí que la consecuencia de no haber medido sus actos, por no haber actuado con equilibrio, con cabeza fría, fue que no pudo entrar a la tierra prometida. Amado hermanos, que me ves, que me puedas escuchar, nuestras acciones pueden producir consecuencias. Alabado sea el Señor. Nosotros podemos actuar también bajo una atenuante o producido o por causa de un elemento que nos puede impulsar a actuar de manera incorrecta. Por ejemplo, ¿qué significa no medir las consecuencias de nuestras acciones? Voy a dar aquí unos ejemplos. Primero, cuando actuamos impulsados por factores como la emoción. Cuando actuamos por ese factor llamado la emoción, que nos impulsa a decir cosas, a hacer cosas, a expresar cosas que pudieran luego ser negativos. Es decir, no podemos dejarnos llevar por las emociones. Las emociones nos pueden producir, nos pueden llevar a tener o a cometer errores de los cuales después nos podemos arrepentir y nos pueden traer consecuencias muy negativas. No podemos ser emocionalistas. Por supuesto, si podemos emocionarnos, claro que sí, la emoción es una parte natural del ser humano, todo ser humano se emociona. Y cuando estamos en la presencia de Dios también nos emocionamos. ¿Quién dijo que no? Cuando estamos en un ambiente sobrenatural también hay emoción, por supuesto que sí. No siempre todo es espiritual, muchas veces, y ahí influye mucho la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu trabaja a través de las emociones, pero también hay emociones naturales, emociones carnales, emociones que son humanas, que pueden producirnos actuaciones vergonzosas, ridículas, o que pueden también producirnos emociones desordenadas. Entonces, ojo con eso, no podemos dejarnos llevar por la emoción sin medida, emoción exagerada, porque la emoción nos puede llevar a cometer actuaciones que son luego, que pueden ser luego peligrosas o dañinas. Otro elemento o otro factor que nos puede llevar a cometer errores que nos traigan consecuencias negativas es el temperamento, el carácter. Tener un temperamento fuerte, explosivo, un carácter volátil, eso también es negativo, mucho más negativo que lo anterior, porque cuando nosotros actuamos por el mal genio, por el mal carácter, por el mal temperamento, hacemos daño y herimos a personas, herimos. Y sabe que como alguien dijo una vez, las palabras son como cuando el agua se derrama. Una vez que ella se derrama, no se puede volver a recoger. Así son las palabras. Cuando uno habla sin pensar, sin medir lo que uno está diciendo, y que uno lo dice así porque uno se considera mejor que el otro, mejor que los demás, o porque consideramos que nuestro poder o autoridad es superior y podemos hablar como queramos, eso puede traer daño, puede traer división, puede traer que alguien quede lastimado, puede traer que alguien quede ofendido, puede hacer que alguien quede enojado, molesto, y eso puede producirnos ciertos problemas, enemistades, etcétera, y podemos hacer daño, pero también podemos meternos en problemas por hablar o actuar por mal carácter, por hablar o actuar por mal genio. No podemos dejarnos llevar o controlar por el mal carácter, por el mal genio. No podemos responder bajo esa influencia, porque si lo hacemos, cuando lleguemos a la cordura o al punto de que ya tengamos cabeza fría, entonces podemos arrepentirnos por haber actuado de esa manera.
Hay acciones que producen consecuencias irreversibles, que son muy dañinas, que ya no tienen remedio. Hay otras que no, hay otras que todavía Dios nos permite la oportunidad de corregir, de enderezar lo torcido. Pero tengamos cuidado, no dejemos que el carácter, que el temperamento, que ese mal genio que podemos tener como seres humanos nos controle. No podemos actuar con cabeza caliente. Alabado sea Dios, que fue lo que hizo Moisés. Actuó con cabeza caliente, golpeó la roca y luego el Señor le trajo su consecuencia. No entrarás en la tierra prometida. ¿Cuántas bendiciones quizás el Señor nos ha cohibido, nos ha limitado dar por nuestro mal carácter? Quizás ministerialmente, espiritualmente no hayamos desarrollado, no hayamos crecido más porque tenemos un mal carácter, un mal genio, porque tendemos a destruir con los pies aquello que hacemos con las manos. A Dios sea la gloria. Tengamos cuidado con eso. No dejemos que el mal carácter, que el mal temperamento nos controle. Otro factor que nos puede llevar a tener consecuencias negativas por nuestras acciones es cuando tenemos o nos dejamos llevar por los deseos carnales. Los deseos carnales. ¿Qué son los deseos carnales? Son los deseos naturales, humanos, que todo ser humano tiene, pero que quieren llevarnos a la concupiscencia, al pecado, en otras palabras. Los deseos carnales, cuando una persona tiene deseos carnales y esos deseos lo dominan y él se deja nublar por esos deseos, se deja llevar por esos deseos, luego esos deseos pueden llevarlo a cometer errores que pueden traerle terribles consecuencias. Entre eso pudiéramos decir la fornicación, el adulterio, la concupiscencia. Pudiéramos añadirle a eso la pornografía, etc. Cualquiera de esas cosas que pueden llevar al hombre o a la mujer a cometer ese tipo de pecado, muchas veces porque los deseos carnales controlan, dominan al ser humano, dominan al creyente, porque no hay dominio propio sobre el deseo. Entonces cuando eso sucede, vienen luego las consecuencias, terribles consecuencias. Porque ¿cuánto dura un placer? Un placer dura poco tiempo, pocos segundos, pero la vergüenza, el daño, eh, los efectos de esa desobediencia, de esa acción, eso dura mucho, eso es largo. Cuando alguien actúa de manera dominada, controlada por un deseo carnal y cae, por ejemplo, en el pecado del adulterio, eso es terrible porque ahí daña su matrimonio, daña la relación que tiene con la familia y también daña su prestigio, su imagen y sobre todo, bueno, también la relación que tiene con Dios. Entonces, no vale la pena actuar de manera ligera, de manera enseguecida, controlada por un deseo carnal, sabiendo que eso trae terribles consecuencias. Ten cuidado, hermano, que los deseos carnales, que la fornicación, que todos esos instintos naturales te dominen. Eso va contigo, hermano, y va contigo, hermana. Eso va contigo soltera, eso va contigo soltero y con los casados también, porque nadie está exento de caer en esas debilidades. Bien la palabra del Señor lo dice, que nosotros estamos bajo esa naturaleza humana, pero bien también la palabra del Señor nos manda que estemos en el Espíritu. Alabado sea Dios. Entonces, oremos, busquemos a Dios, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza para que podamos resistir todas esas tentaciones que quieren que la carne, que quieren seducir a la carne. Entonces, vemos allí que hay personas que caen que cometen errores terribles por dejarse llevar por los deseos carnales. Pero también hay personas que cometen errores, no miden las consecuencias de sus acciones, porque son testarudos, son necios, son tercos, no escuchan consejos, no escuchan al sabio, no escuchan al maestro, no escuchan al líder, no escuchan al pastor, no escuchan al papá, no escuchan al hermano, simplemente se oyen a sí mismos y van como el toro, como la cabra, obstinadamente van hacia adelante, no mirando hacia los lados, no mirando qué se van a llevar por delante, qué consecuencias van a llevarse por delante. No, simplemente yo hago esto porque lo hago, porque a mí me da la gana. Eso, sinceramente, es una actitud, un comportamiento de alguien que no oye consejo, de alguien soberbio, de alguien arrogante,
de alguien que se la sabe o cree sabérsela toda. Entonces hay que prestarle atención a los consejos. Hay que prestarle atención a las advertencias. Hay que prestarle atención a las recomendaciones. No puedes actuar sin mirar las advertencias. Eso es peligroso. Siempre Dios pondrá advertencias. Él nunca te dejará ir a un lugar o hacer algo que te va a hacer daño sin antes advertirte. A alguien Dios pondrá por delante para advertirte, para aconsejarte. Así que si tú actúas sin escuchar o recibir ese consejo, entonces lo más seguro es que correrás consecuencias muy terribles por tus acciones. A Cristo sea la gloria. Entonces, eso equivale a lo mismo que lanzarse al vacío sin conocer qué hay en el fondo o a qué distancia estamos. Cuando actuamos sin medir las consecuencias es lanzarnos al vacío sin paracaídas y sin saber que en el fondo eso puede ser peligroso, que hay destrucción, que hay ruina. No podemos actuar de esa manera. Tenemos que ser sabios. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, hay que tener cuidado con nuestras acciones, porque todas ellas siempre tendrán consecuencias. En la Biblia encontramos muchos casos. Está el caso de Saúl, Adán, Eva. Todos ellos no midieron las consecuencias de sus acciones. Saúl, por ejemplo, dijo, te vendo la primogenitura, porque ¿qué voy a hacer con ella? Cuando después que la vende y después que se da cuenta que había cometido un error, ya era muy tarde. Ya la consecuencia por lo que había hecho lo estaba afectando, estaba sufriendo las consecuencias. Saúl, igualmente, Saúl no midió las consecuencias. Él dijo, yo voy a hacer el trabajo que le tocaba a Samuel, yo puedo hacerlo, yo puedo ser un sacerdote también. Y hizo una ofrenda, un sacrificio, y por eso Dios lo desechó. No midió la consecuencia de querer hacer algo que Dios no le había mandado, de usurpar una obra de Dios. Entonces, tenga cuidado, hermano, de usted no atribuirse funciones, de no atribuirse cargos, de no atribuirse responsabilidades o ministerios que Dios no le ha dado, de no querer usurpar lo que Dios no le ha dado. Tenga cuidado de no querer apropiarse, de no querer subrugarse los derechos o los beneficios de lo que Dios no le ha dado. En la obra de Dios, Dios es celoso con lo que es de Él. Entonces tenga cuidado, porque Dios es celoso. Entonces, si tú actúas asumiendo que tienes un liderazgo, que tienes un ministerio, que tienes un llamado, que tienes un protagonismo en la obra de Dios, sin que Dios te lo haya dado, y actúas usurpando funciones, Dios te va a dar, mejor dicho, tú vas a tener consecuencias por eso. Ahí está el caso de Saúl, fue desechado, porque Dios tiene a cada quien para cada cosa. Samuel era el sacerdote, Saúl era el rey, por supuesto, pero Samuel era el único autorizado para actuar como sacerdote y hacer el sacrificio y hacer la oración, no Saúl, alabado sea Dios. Así que ten cuidado, hermano, cuando en la iglesia tú quieras subrogarte el papel de pastor y quieras entonces imponer mano, reprender el demonio, echar fuera, sanar enfermo. Eso no es algo que tú tienes que hacer. Si puedes hacerlo, por supuesto, hay momentos para todo, pero en la iglesia quien tiene la autoridad, quien tiene la competencia para hacer eso es el pastor. Quien tiene la competencia para reprender, para adoctrinar, para enseñar, para corregir, es el pastor. Tú no tienes que estar reprendiendo a nadie ni llamándole la atención a ningún hermano. Ten cuidado con eso, porque puedes estar ocupando el lugar que Dios no te ha puesto. Puedes ser presidente de dama, puedes ser presidente de caballero, de joven. Esos cargos, esos liderazgos no nos dan capacidad o no nos dan autoridad para nosotros asumir posiciones que le corresponden al pastor. Así que pon cuidado, hermano, pon cuidado, hermana, de no estar haciendo en tu lugar de trabajo, donde Dios te ha puesto, el papel de alguien al que Dios, de alguien que Dios no ha puesto, de algo que Dios no ha puesto en tu vida. A Dios sea la gloria. Entonces, vemos que Adán y Eva también fue lo mismo. Pecaron sin medir las consecuencias, pensaron de que eso no iba a traer nada negativo y resulta que trajo lo peor de todo. Fueron echados del huerto del Edén, separados de Dios y como consecuencia hoy el pecado entró a toda la humanidad. A Dios la gloria. Quiero leer una cita ya para terminar que se encuentra en Eclesiastés, capítulo número 10. A Dios sea la gloria. Y leemos ahí un solo versículo. A Cristo sea la gloria. Bien, Eclesiastés 10, verso número 1. Dice, las moscas muertas hacen edel y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio
y honorable. Las moscas muertas hacen herir el perfume del perfumista. Así una pequeña locura, fíjense, amados hermanos, tan solo una pequeña locura pueden hacerte daño, pueden romper, pueden acabar con todo lo que Dios te ha dado. Ten cuidado, mide las consecuencias. No actúes de cabeza con cabeza caliente. Mide bien tus palabras. Mide bien tus actuaciones. No te dejes llevar por la arrogancia. No te dejes llevar por la testarudez. Mide bien tus acciones. Porque sin saberlo, tú puedes estar trayendo sobre tu ministerio, sobre tu vida, sobre tu familia, consecuencias terribles. No seas arrogante. No seas orgulloso, no seas testarudo, no actúes pensando que solo tú tienes la razón. No hables de manera ligera para ofender o para acusar o para señalar a alguien. Espera, estudia, analiza, pídele dirección a Dios. Porque no todo lo que se oye, no todo lo que se dice, no todo lo que se comenta puede ser verdad. Analiza, ora a Dios, actúa con prudencia. Hermano, hermana, cuando vayas a tomar una decisión, órale al Señor. Cuando vayas a irte a un lugar, órale al Señor. No actúes con cabeza fría, cabeza caliente, perdón. Cuando vayas a comprometerte con alguien, órale al Señor. No te dejes llevar por la pasión, porque yo me quiero casar y me caso porque nadie me lo impide. Una vez conocí a alguien que decía, a mí nadie me va a impedir que yo me case con esa mujer porque esa es la que yo quiero. Y se oponía el pastor y se oponían los padres y se oponía todo el mundo, pero él dijo, se está oponiendo el diablo, pero yo no me voy a dejar llevar. No, no era el diablo, es que Dios estaba usando a esos instrumentos, al padre, al pastor, etcétera. Pero bueno, hay gente que dice eso. A mí nadie me tiene que dar consejo. Sí, a ti te tienen que dar consejo. Todos necesitamos consejo y sobre todo el consejo que viene de Dios. Así que no tomes decisiones, joven, escúchame, jovencita. No te dejes llevar por la pasión, no te dejes llevar por la apariencia, no te dejes llevar por la sensualidad de la persona que tienes al frente, de que es buen mozo, etcétera. No, pídele a Dios primero dirección. Igual a ti, joven, con esa joven, pídele a Dios dirección, porque todo lo que brilla no es oro. A Dios sea la gloria. Entonces, actuemos con cabeza fría, pongamos siempre este equilibrio en nuestras decisiones. No nos pase como Moisés. Se perdió la bendición porque actuó de mal humor. Estaba bravo. Hermano, ¿sabe qué? No es bueno que nosotros cuando estemos bravos tomemos decisiones o hasta inclusive hasta a veces oramos. No es bueno que oremos con enojo. Porque a veces oramos bravos y entonces comenzamos a pedir o a desear el mal para nuestro prójimo. Hay que esperar que nos calmemos un poco, que tengamos serenidad y después sí, orar. No te dejes llevar por tus impulsos, porque si tomas decisiones si tomas malas decisiones, impulsado por todos estos factores que ya mencioné, la emoción, el mal carácter, el mal temperamento, eh, el mal genio, etcétera, entonces eso puede traerte consecuencias irreversibles. Dios te bendiga, hermano. Espero que la palabra del Señor sea de bendición para ti y para todos aquellos